Nuevamente nos volvemos a encontrar y antes de iniciar nuestro tema, quisiéramos agradecerle a cada uno de ustedes que durante toda esta semana nos ha estado escuchando. Gracias por estar junto con nosotros. Y es más, desearle a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, un feliz sábado. Estamos en el día del Señor. Y gracias al Señor porque nos permite este día para disfrutar de su presencia juntamente con nosotros y apartarnos para dedicarlo a la meditación, a la oración y al estudio de su palabra. Gracias al Señor por este hermoso día. Quisiera presentar este tema que en cierta medida es la base de una serie de temas que ya presentamos en la iglesia de Betania, aquí en la iglesia. Así que quiero compartir con ustedes parte de eso que compartimos ya hace un tiempo con el tema que estamos presentando en este momento. El patriarca Job, en el capítulo 27 del libro que lleva su nombre, Job, y el verso 5, Job dijo de la siguiente manera: lejos esté de mí el daros la razón. Hasta que muera no renunciaré a mi integridad. Nota la expresión de este hombre que ya había pasado por vicisitudes, este hombre que ya sus hijos habían muerto, este hombre que ya su hacienda había sido destruida, este hombre que ahora contaba con una enfermedad que lo agobiaba terriblemente. Y ahora viene su esposa y sus amigos, específicamente la esposa de él en el momento, y le dice: niega a Dios y muérete. Pero ahora él, aún con todas las aflicciones del mundo, con todo, y déjame decirte, mi querido hermano, yo estoy seguro que tú y yo no hemos pasado por la angustia de Job, que había perdido a todos sus hijos, que había perdido toda su riqueza. Estaba en una situación terrible. Sin embargo, en ese momento, lo más importante para él era el sentirse al lado de Dios. Por eso él se atrevió a decir: lejos esté de mí el daros la razón. Hasta que muera no renunciaré a mi integridad. Qué tremendo, qué extraordinario este Hijo de Dios. El que es fiel en lo poco. Escucha esto. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Lucas 16:10. Estas palabras introductorias nos llevan al tema de hoy, que he titulado El derecho de Dios. En otras palabras, mi responsabilidad para con Dios, mi deber para con Dios. Pero me pareció extraordinario el derecho de Dios. Por ello, cada uno de nosotros debe reconocer a Dios como el dueño de todo. Cada uno de nosotros debe, óyeme bien, cada uno de nosotros reconocer a Dios como el dueño de todo. El libro de Salmos, el capítulo 24 y el verso 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por ello, yo debo reconocer a Dios como el dueño de todo, como el autor de todo, como el que me ha dado a mí todo. El mismo libro de Salmos, en el capítulo 50, dice lo siguiente. Salmos, el capítulo 50 y el verso 12, dice así: si yo tuviese hambre, mira lo que está diciendo Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, Dios no necesita pedirte permiso a ti. Dios no necesita pedirme permiso a mí. Él es el dueño de todo cuanto hay en esta tierra. Y a mí me llama a reflexión, a mí me llama en este momento a pensar, a meditar un poquito en la situación de este mundo. Yo veo a hombres
de poder económico tremendo. Y ellos se enaltecen, se elevan sobre lo que es Dios. Y a veces no solamente ellos, aún nosotros, los que no tenemos recursos, los que no tenemos ese dinero, también a veces nos ponemos en lugar o sobre Dios. Y todo aquel que haga eso no es otro más que hijo del diablo. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Es interesante que lo entendamos. Puedes vivir confiado, mi querido. Puedes vivir confiado de que en ningún instante estarás solo para enfrentar las luchas de la vida. Mira lo que te estoy diciendo. Él es el dueño de todo. Él exige todo de ti. Pero Él al mismo tiempo a ti te da todo. Te protege, te cuida. Me encanta el Salmo 91. Ese Salmo 91 me encanta porque es un modelo para mí, para entender que yo no tengo nada de qué preocuparme. No debo preocuparme. Mira lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estará con Dios y Dios será su refugio y su fortaleza. Por ello, puedes vivir confiado de que en ningún instante estarás solo para enfrentar las luchas de la vida. Si hay un momento cuando Dios está pendiente de sus hijos, es cuando estos enfrentan situaciones difíciles. ¿Crees que a Dios le agrada lo que está pasando en este momento? ¿Que Dios disfruta el ver la cantidad de personas muertas alrededor del mundo por esta enfermedad? No, Dios no disfruta de esto. Dios se entristece con la angustia del ser humano. Pero Dios, aunque quisiese, no lo va a hacer. Él permite que nosotros tomemos decisiones. Y bajo estas circunstancias conflictivas, de problemas, en que Él espera que tú y yo volvamos nuestro corazón a Él. No se derrama una lágrima, mi querido amigo y hermano. No se derrama una lágrima de los ojos de los hijos de Dios sin que Él lo note. Él siempre va a notarlo. Él siempre va a estar pendiente de tus angustias. No sufre algún dolor sin que Dios no esté al tanto de la situación en la que vives tú. Los hijos fieles de Dios. Todo cuanto nos pase a nosotros, Dios tiene un registro de cada una de estas cosas. Y yo quiero que entendamos esto. Yo quiero que lo entendamos. ¿Por qué? Porque es sumamente importante. Dice el libro de Deuteronomio. Y yo quiero entrar en ello. El libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, dice lo siguiente en Deuteronomio capítulo 8. 8 de Deuteronomio. El versículo 17 y 18 dice así. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Y escucha para qué, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios desea, Dios te permite, Dios es el que te da esa oportunidad. No soy yo el que, no es el ser humano, es Dios el que nos permite tener cada una de estas cosas. Por ello, nunca atravesarás por una circunstancia difícil sin que Dios no sea consciente de lo que experimentas. Jamás Él dejará a sus hijos abandonados en medio de la crisis de esta vida. No, mi querido hermano. Y es por ello que te animo. No permitas que tu fidelidad a Dios esté condicionada. No lo permitas. Nosotros tenemos un deber para con Dios y Dios tiene un derecho. ¿Sabes qué? Dios ha dado todo. Dios dio todo por ti. Dios dio todo por mí. Dios ha dado todo. En la persona de su Hijo, el cielo se dio todo por nosotros. Cristo se anonadó, decíamos en un tema anterior. Cristo se despojó de su dignidad, de su divinidad, y vino y se humilló y sufrió todo lo que sufrió por rescatarte a ti y a mí, por rescatarnos a cada uno de nosotros. En otras palabras, el cielo ha dado todo por nosotros. ¿Y nosotros qué? Mira lo que dice, y quiero que lo contemplemos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 27. Deuteronomio, el capítulo 27, dice lo siguiente. El libro de Deuteronomio 27 dice, y el verso 30 y 32. 30 y 32 dice,
Y el diezmo de la tierra, derecho de Dios. Derecho de Dios, obligación de nosotros los seres humanos. Y permíteme, antes de continuar con esto, es mi deber, es mi responsabilidad presentar este tema. He escuchado ahora muchas cosas decir, no, que mira los sinvergüenzas, ladrones, pastores que viven solo de la gente y estos vividores. ¿Sabes, querido? No se trata de esto. Yo no tengo ningún problema con esto. Yo sé que yo sirvo al Dios del cielo. Yo sé que yo sirvo al Dios verdadero. Y yo estoy seguro que Dios a mí no me va a abandonar, como no lo ha hecho hasta ahora. Pero mi deber es presentarlo, porque yo al no presentarlo, permito que tú estés infringiendo un mandato de Dios. Y puedo serme culpable tanto como tú de ser irresponsable al cumplir el derecho que a Dios le corresponde. Por ello, nota lo que dice, por ello, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Este asunto del diezmo no fue un invento humano, esto fue un invento de Dios. Recuerda que solo a Dios se le ocurren estas cosas y tiene un propósito especial. Versículo 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado al Señor. Yo quiero relatarte brevemente una historia que es bíblica. El pueblo de Israel salió de la esclavitud egipcia. No eran sino 12 tribus. Pero una tribu tomó la decisión allá cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la piedra, las tablas de piedra donde estaba la ley de Dios, de aliarse y de estarse con Dios. Prefirieron seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios, y fueron escogidos esa tribu de entre esas 12 tribus como la tribu de Dios, como líderes espirituales, la tribu de Leví. A esa tribu no tendría el derecho, cuando entraran a la tierra prometida, de dividir secciones de la tierra para que fuese de ellos. Ellos no tendrían herencia entre los hijos de Jacob, porque la herencia de ellos es Jehová. Y Dios entonces le está a ellos dando la parte que a ellos les corresponde. Esto lo hizo Dios con propósitos de mantener el equilibrio y la predicación de la palabra de Él desde aquel tiempo. Nota lo que está diciendo. El libro de Deuteronomio, el capítulo 14. Volvamos a él. Deuteronomio, el capítulo 14. Y ahora nota lo que dice Deuteronomio, el capítulo 14 y el verso 22. Indefectiblemente, o sea, un mandato que no es revocable. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Era la responsabilidad ideada por Dios. La responsabilidad nuestra. Dios nos pone esa responsabilidad. Claro, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en el ser humano. Nos olvidamos que no fue el ser humano el ideador de esto, sino que fue Dios el ideador de esto. El libro de Números, el capítulo 18. Mira lo que dice en Números capítulo 18 y el verso 21. Dice así Levíticos 18, 21. He aquí, recuerda la historia que te estaba contando. Y aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué razón? Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Es pertenencia de ellos. La responsabilidad del pastor es velar por sus ovejas, por sus hermanos, por los miembros de su iglesia. Esa es la responsabilidad de él. Ese es su trabajo, tiempo completo. Y debiera ser, voy a usar un término, 24 horas responsabilidad del pastor de atender, de cuidar, de ayudar, de asistir a sus miembros. Como esa es su labor, entonces la iglesia está en responsabilidad de atender al pastor de manera
económica. En la iglesia adventista, el pastor no es dueño de la iglesia. En la iglesia adventista del séptimo día, el pastor no tiene solo una iglesia, tiene varias iglesias. Pero el pastor no toma el dinero, el diezmo o la ofrenda que la iglesia entrega. No es para él. Ese no es el principio en la iglesia adventista. El pastor tiene un salario, recibe un cheque mensual que le es otorgado por parte de la oficina de la iglesia en el campo local donde él es pastor o el lugar donde él está asignado como pastor. Él recibe su cheque, él no puede tomar más allá de lo que está comprendido en un salario y no lo toma, él no lo agarra. A él le entregan un cheque. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Por la mala interpretación que se han dado de estas cosas. Por eso yo quiero que volvamos a entender lo que dice, lo que decía hace un momento. No permitas que tu fidelidad a Dios esté condicionada. Si tú me haces esto, yo a cambio doy esto. Yo no puedo dar nada a cambio de condicionar las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no condicionó nada para darnos. Dios se dio. Ahora después del darse, Él nos pide. Dame, hijo mío, tu corazón. Sé fiel a mí, es lo que el Señor pide. Escucha esto. Es indispensable que cultives la fidelidad en las cosas pequeñas. Y al hacerlo adquiriréis hábitos de integridad en las responsabilidades mayores. Por eso es tan importante esto, mi querido. Nota lo que dice el libro de Primera de Corintios. Y quiero compartir con ustedes este extraordinario texto de Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, el capítulo 9. Y mira lo que dice Primera de Corintios, el capítulo 9, y vamos a ir a él rápidamente. Primera de Corintios 9, 13 y 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Es un mandato de Dios. Ahora se discute, ¿es el diezmo correcto o no? Los seres humanos discuten, los seres humanos hablan de lo que Dios mandó, si es correcto o no es correcto, si se aplica o no se aplica, si debemos o no debemos. Por favor, estamos poniéndonos en el lugar de Dios. Y esto no lo estoy diciendo por conveniencia. No, por favor, entiéndeme, esto no tiene que ver por conveniencia de este servidor. Es que es mi responsabilidad enseñarte esto, mi querido. Y yo, ¿por qué lo leo? Lo enseño. Mira lo que dice Mateo el capítulo 10. Mateo el capítulo 10 y el versículo 10. Dice así Mateo 10:10 lo siguiente. Permíteme encontrarlo. Mateo 10:10 dice: ni de alforja por el camino. Mira el mandato del Señor. El mismo Jesús en el Nuevo Testamento. La gente discute, es que en el Nuevo Testamento no hay nada relacionado con esto para el diezmo. Que no, está lleno de esto. Mira lo que está diciendo Mateo 10:10. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El obrero. El Señor está hablando cuando Él envió a los discípulos de 2 en 2 para que fueran y recorrieran todo Israel. Y el Señor le dijo que no llevaran esto, no llevaran aquello, no llevaran acá, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Nosotros cuestionamos esto. Me preocupa cuando entramos a cuestionar cosas que Dios ha ideado. Mira lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 10. Lucas, el capítulo 10. Dice así, y el verso 7 de Lucas 10. 10:7 dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Extraordinario. Ese es el plan de Dios. Yo no lo inventé. Es más, mira si es tan antiguo este plan, que nosotros lo achacamos al tiempo de los hebreos o judíos. Y yo lo quiero mostrar en el libro de Génesis 14:20. Génesis, el capítulo 14 y el versículo 20.
Dice Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Para que entiendas, mira lo que dice en versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. A ese hombre Abraham le dio el diezmo de todo. Ya Abraham practicaba esto. Y no solamente Abraham practicaba esto. Mira lo que dice, y voy a llevarte al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, que es un libro en el Nuevo Testamento, igualmente dice Hebreos el capítulo 7. Hebreos 7, 1 al 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Melquisedec, primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es el rey de paz. Y no está hablando sino de la representación, el simbolismo del nombre de Melquisedec. Melquisedec representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso se refiere cuando nosotros se nos pide dar nuestro diezmo. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de ese botín. Responsabilidad. No digamos que no está contemplado en el Nuevo Testamento. Es más, el capítulo 28 del libro de Génesis, Génesis 28, nota mucho antes de que existiera la nación judía. Nota esto interesante. Leo de Génesis 28 y el versículo 12. Y soñó, y aquí una escalera a Jacob. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían. Ahora el verso 22. Porque él puso por cabecera una piedra y dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo es tan antiguo como el ser humano. Y voy a usar ese término así. En el hebreo común, la persona, el hebreo común, daba su diezmo a Dios. Y Jesús aprobó esta práctica allá en el libro de Mateo, el capítulo 23 y el verso 23. Es por ello importante, mi querido, la verdadera fidelidad no conoce los condicionamientos ni se fundamenta en circunstancias. Cuando las cosas se tornan difíciles, oye esto, cuando las cosas se tornan difíciles, los verdaderos discípulos de Jesús mantienen su fidelidad por encima de las circunstancias. Qué extraordinario, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Sobre poco has sido fiel. Yo, querido mío, mi querido hermano, te quiero invitar a serle fiel a Dios, a serle fiel al Señor. Yo quiero terminar con una historia. Yo recuerdo siendo niño en casa, mi madre, la mamá de mi mamá, tenía prácticas que a mí me parecían locas, que no me parecían correctas. Muchas cosas que marcaron mi vida las hizo la mamá de mi mamá. Yo recuerdo cuando era niño, ella nos enviaba de la finca a Puerto Armuelles, de una de las fincas en un lugar llamado Guanabanito. Y allá viajábamos varias horas a caballo los domingos para vender los productos. Pero ella, cada día en casa, todos los huevitos que las gallinas ponían, y tenía muchas gallinas, era impresionante. Y puedo relatarte las experiencias mías. Pero ahí estaba esa viejita, tomaba los huevos, y el día viernes, temprano en la mañana, su trabajo era contarlos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El número 10 se convertía en el diezmo del Señor. Y así hacía todo el tiempo. Y el día domingo ella nos preparaba todo. Y íbamos a Puerto Armuelles a vender las cosas. Ella tenía botellas de Nance que eran el diezmo del Señor. Ella tenía gallinas que eran el diezmo del Señor. Ella cosechaba frijoles y parte de eso era el diezmo del Señor. Así que todas esas cosas, todos los domingos íbamos a Puerto Armuelles. Y allá en la ciudad de Puerto Armuelles, el deber nuestro era vender el diezmo, lo que era el diezmo primero. Y llevábamos también los productos para vender, para pagar los peones, para la comida, para comprar la comida de la semana. Y un día mi hermano y yo hicimos un plan. Vamos hoy no a vender, porque cada domingo que salíamos, vendíamos primero lo que era el diezmo de Dios. Eso era vendido y se vendía rápido. Así que un domingo dijimos, hoy no, dejamos los caballos donde el difunto señor Fuentes y nos fuimos con lo nuestro, con lo que era la comida, con lo que era para pagarle a los peones. Y allí fuimos a vender, ¿sabes? Llegamos hasta la estación del ferrocarril y no habíamos vendido nada. Decidimos regresar. A punto de regalar todo, decidimos regresar a la tienda del difunto señor Fuente, que era el lugar donde comprábamos la comida para la semana. Ahí dejábamos los caballos. No los entrábamos al pueblo todos, sino una parte. Así que ahora tomamos lo que era el diezmo de Dios. Y decidimos ir por el mismo camino por donde habíamos estado yendo. Y mi hermano era el que gritaba: maíz, frijoles, queso, huevos. Ese era el pregón para la venta. Ya la gente sabía. Y habíamos pregonado por todo el camino y nada habíamos vendido. Habíamos decidido ese día cambiar. Vender primero lo nuestro y después lo de Dios. Y no nos funcionó. Así que salimos ahora con lo que era el diezmo del Señor. Y prácticamente no gritamos. Ni siquiera llegamos a un lugar que en esa época se llamaba Silver City y ya habíamos vendido todo. Ahora buscamos lo nuestro y salimos nuevamente y lo vendimos lo que antes no habíamos vendido. Hicimos la prueba un segundo domingo y nos pasó exactamente lo mismo. Hicimos la prueba un tercer domingo y nos pasó exactamente lo mismo. Dios nos enseñó desde niño que es nuestro deber cumplir con el derecho de Dios, darle a Dios lo que a Él le corresponde. Entregarle a Él la parte que a Él le corresponde. La 10ª parte de todo lo que nosotros tenemos. De todo lo que nos corresponde a nosotros, como llámese salario, o llámese producto, llámese especie, llámese lo que sea. La 10ª parte le pertenece a Dios. Eso desde niño lo aprendí. Y no era pastor. Simplemente desde niño lo aprendí. Es un deber que Dios ha puesto en su palabra que todo hijo de Él debe cumplir. ¿Sabes por qué? Porque el diezmo tiene algo especial. El diezmo, al devolverlo, quita el egoísmo de mí y pone el amor de Dios en mí. Qué extraordinario. Dicho en palabras sencillas. Dicho en palabras sencillas, yo te quiero animar a serle fiel a Dios. A serle fiel a Dios en esto. Que algunos dirán, pero en este tiempo de crisis, bajo esta situación, nota que yo no he mencionado eso. La Biblia dice, y la cita dice, bajo cualquier circunstancia es mi responsabilidad serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Él en toda circunstancia va a ser fiel contigo. Permítele a Dios cumplir su promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que su pan y sus aguas serán seguras para el fiel Hijo del Señor. Yo te invito a serle fiel a Dios y a devolverla a Dios la parte que a Él le corresponde. Que Dios te bendiga y que Dios te multiplique por ser fiel a Él. Es mi deseo en este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Dios y Padre, bendito Señor, alabado y glorificado, Padre, sea tu nombre santo. Es el privilegio nuestro participar, oh Dios, del derecho que a ti te corresponde.
y no es una obligación. Porque Señor, tú diste más por mí, diste más por nosotros, diste la vida de tu Hijo, te diste por nosotros, Señor, para rescatarnos. El cielo se dio todo en la persona de Jesús. Mi deber, mi responsabilidad es serle fiel a Dios en la parte que Él me ha pedido. Y es ese nuestro deseo de serlo para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice a cada uno de los que nos han escuchado este día. Bendícelos de tal manera, Señor, que en sus hogares no haga falta las cosas que ellos necesitan. Sé propicio a cada uno de nosotros, Dios. Lo rogamos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.